Listo, chicos, comenzamos con nuestra sesión número 28 de nuestro cineclub Nuevo Cine y en esta ocasión para seguir llevando la cartelera de mayo vamos a platicar de una película mexicana llamada Patsy mi amor de Manuel Michel, producida en 1968. Es la segunda producción de Cinematográfica Marte. Ya habíamos platicado hace un mes sobre los Caifanes, ¿no? Que es pues la primera y legendaria producción de esta compañía, que bueno, también ahí platicamos un poco respecto a los fundamentos en los que pues es capaz esta compañía de desenvolverse cuando menos pocos años, pero que es una compañía que principalmente funge de bisagra entre los entusiastas em, de los años 60 que buscan un nuevo cine y ya propiamente el nuevo cine de los 70, ¿no? Que sí finalmente se consagrará a partir de un sistema de financiamiento propio, etcétera, ¿no? Entonces, Cinematográfica Marte está ahí en medio. Es una compañía fundada principalmente por Mauricio Wallerstein, que pues, es hijo de Gregorio Wallerstein, un productor importantísimo dentro de la época de oro, ¿no? Y también en parte es cofundada por, siempre se llama su nombre, pero ahorita lo consulto rápido. Es Juan Fernando Pérez Gavilán, ¿no? Y siempre, no sé por qué, no lo recuerdo. Pero bueno, entonces es una compañía que tiene toda la intención de abrazar los lenguajes que se empiezan a manifestar en el resto del mundo, principalmente derivados de la nueva ola francesa, los otros tantos nuevos sistemas que ya existen en Latinoamérica, y aunque sí de manera muy inocente hay que decir, pero tiene esta carta libre, ¿no? A muchos directores poco experimentados, ¿no? Quizás primerizos. El caso de Manuel Michel, pues es interesante porque justo es uno de estos primeros directores. Al final, pues Juan Ibáñez, pues que ya también es eh, pues digamos, una figura muy conocida dentro del medio cultural, intelectual y artístico de la época, y pues tiene como que las palancas directas con Mauricio Wallerstein y todo esto, pues no era como difícil de pensar que esa figura estuviera ahí, ¿no? O que justo pudiera recibir este financiamiento para la película que fue Los Caifanes, además que tuvo pues, una crítica bastante positiva, ¿no? En esos mismos años. El caso de Patsy mi amor, pues es un tanto diferente, porque aquí sí la crítica estuvo muchísimo más dividida, ¿no? Ahorita ya platicamos qué les pareció. Es una película que se estrenó en una de las reseñas de Acapulco, que será este festival importantísimo en los años aquí en el país. Yo creo que tenía la misma relevancia que la que tiene ahora el Festival de Morelia, ¿no? O sea, venía a medio mundo, ¿no? Siempre traían ahí las grandes películas de Cannes, ¿no? De Venecia, etcétera. Pues venía Polanski, todo el mundo, ¿no? Y en este caso, pues se estrena allí, ¿no? En el festival en el 68. En taquilla mexicana se estrenó hasta el 69, ¿no? Aunque realmente la película pues era una producción que se hizo de manera muy eficaz, ¿no? Dura 4 semanas el rodaje, otras 4 semanas la postproducción, y pues por eso es que también pudo estar tan lista, ¿no? Tan pronta para el festival. Y en el festival recibe un premio, ¿no? Una mención. Ahora, esta es una película, ¿no? Que por supuesto tiene referentes muy marcados a la nueva ola francesa, principalmente a las audiencias juveniles, ¿no? Y siempre hubo como que cierta, pues
pues cierta inseguridad respecto desde dónde estaba haciendo Mitchell la película, o sea, si sí la estaba dirigiendo a un sector comercial y aprovecha precisamente estos, estos grupos juveniles, ¿no? Como pues, en su momento ya lo estaban haciendo muchas películas en donde pues, salían Alberto Vázquez, ¿no? Este otro, el papá de Alejandra Guzmán, ¿no? Enrique, que también había una crítica, ¿no? Que decía, ya es ventaja que esta no tenga el soundtrack de Enrique Guzmán, ¿no? Pero, o sea, no se tiene esa seguridad, ¿no? O sea, si Mitchell sí la está haciendo de este lado, o si más bien, pues está queriendo asimilar el lenguaje de lo que ve en la novela francesa, porque Manuel Michel pues tiene una formación en Francia, estudia cine allá, eh, tiene muy poca experiencia porque apenas tiene 2 cortometrajes, tiene como cosas para la televisión, pero tiene más experiencia en el campo de la crítica cinematográfica. De hecho, sí llegó a escribir, creo que muy poco, pero para la revista Nuevo Cine años atrás, ¿no? Entonces, digamos que se le conoce bien, ¿no? O sea, quizás no tiene una presencia tan fuerte como la tenía Juan Ibáñez, pero sí se le conoce bastante bien y pues se le espera bastante. Hay ciertos y fuertes referentes al cine de Godard, principalmente, ¿no? Pero también se cuestiona, ¿no? O sea, están meramente por homenaje o nada más como por cierta pues asimilación, por no decir copia, ¿no? De los lenguajes, pero también no hay como no hubo mucha satisfacción respecto de la trama, ¿no? Entonces, ahí es en donde las críticas fueron muy encontradas. Tema, ¿no? Por supuesto, del complejo de Electra, que pues uno de los que, ¿no? Trabaja primeramente la obra, la banda, ¿no? Que es que los complejos de Edipo y todo eso, es muy gracioso, ¿no? Pero como que se queda, muchos, cuando menos la perspectiva general es que se queda a medias, ¿no? O sea, entre lo que quiere o no la obra, y en efecto, pues ya no se le dio la oportunidad de dirigir nuevamente, pero cinematográfica Marte, pues tras, pues sí, cierto fracaso que tuvo la obra, pues es cuando decide tomar con mayor seriedad este discurso que pudieran tener los ahora directores de la nueva vanguardia que se esperaba, ¿no? Entonces, pues es el caso con la película, ¿sí? Ahora sí, cuéntenme, ¿qué les pareció? Bienvenidos los que ahorita van llegando, qué bueno que andan por acá. ¿Qué tal? A ver, Dani. Pues la película sí, sí me gustó mucho porque la verdad, Patsy, sí, bueno, en la cuestión de la vida de una adolescente, la verdad, de una joven, sí hay cosas que sí me identifiqué con ella. Eh, la verdad sí tiene una vida, en cierta manera, pues tiene, no le falta dinero, su papá está, pues yo hubiera pensado que estaba, sí le ponía atención, pero el hecho de ella meterse con una persona casada me dice que faltó algo. Entonces es como que me puso a reflexionar porque yo tenía entendido que cuando, bueno, por lo menos una mujer se mete con un hombre casado es porque sí tiene ciertos problemas con el papá. En el caso de Patsy, yo pensé que no los tenía, entonces por eso yo veía al principio pues su vida normal, ¿no? De que decía, pues sale con un chico, lo conoce y pues sale con otro, y la cuestión de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues es que yo respeto mi virginidad y la verdad no lo voy a hacer hasta que yo encuentre al hombre que es, pues sí es como que decepcionante que lo haya hecho con una persona que pues, o sea, no tanto por la cuestión, bueno, a lo mejor sí es por la cuestión moral, pero yo lo veo más por la cuestión de que desafortunadamente se metió con una persona de que no le da el tiempo ni el valor que ella se merece. Yo pienso que ella es una persona muy, pues una persona muy valorable porque
a pesar de que tenía su carácter así como que fiestero, alegre, era una persona muy, yo pienso que sí era una persona inteligente y le gustaba estudiar. Le faltaba madurar, porque por eso al final termina como que chupándose el dedo, de pues esa cuestión de que es todavía tiene esos rasgos infantiles. Pero la verdad sí, se me hizo una mujer o sea, se está formando una mujer que para mí está tomando todos los aspectos en cuestión de lo que es los chicos, en cuestión de lo que es bueno, en ese caso son los estudios y pues también como que vivir esas cuestiones reflexivas hacia la vida, ¿no? Hacia lo que ella quiere, hacia lo que, bueno, más bien qué es lo que busca en una pareja. Entonces sí, toma todas esas cuestiones y pues te digo, o sea, yo la entiendo porque sí, también las tuve yo cuando era joven, pero sí, o sea, se me hizo una película muy bonita y sí, muy reflexiva y pues sí, muy completa. Es Dani. Es muy amena la película, ¿no? O sea, la verdad es que, pues sí, es una película como muy, voy a llamarle, es como muy pachanguera, ¿no? O sea, muy cotorra, es una película que te las pasas bien, o sea, se sienten, eso creo que sí lo logra bastante bien Michelle, que es finalmente consumar una película para la juventud, ¿no? En estas atmósferas que, bueno, ¿no? O sea, que retrata con la música gogo, ¿no? La fiesta, las múltiples perspectivas, ¿no? Porque los amigos, pues uno es músico, uno es médico, ¿no? No me acuerdo que sea la chica, pero se queda como que en esta parte superficial, me parece que mucho en condescendencia de seguir el modelo freudiano, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte en la que la película pierde más ahora, pero ya incluso en su momento no logra lo que sí está en él de Buñuel, ¿no? O sea, porque ambos se tratan de estudios de caso, ¿no? Clínico. En el caso de Buñuel, pues él, ¿no? En este protagonista que es Arturo de Córdoba, pues vemos neurótico, ¿no? O sea, que lo consumen los celos, ¿no? O sea, y hay un trazo del personaje que, o sea, que no sigue como alguna formulita, ¿no? Y que es lo que sí cayó aquí, Michel. Digo, hay que decir que el argumento es de Gabriel García Márquez, aunque para muchos es como, o sea, como que lo hizo así de, sí, 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 ¿no? Había quedado de que les iba a entregar algo, porque originalmente la película la iba a dirigir Ripstein. Entonces, se supone eh, que García Márquez iba a escribir el argumento para Ripstein, pero luego hubo, no, quién sabe si lo voy a poder dirigir o no, y García Márquez pues iba a regresarse a Colombia, entonces pues ya es más ahí como el chisme de que según como que hizo así, ¿no? Algo así de muy de bote pronto, se lo mandó y ya nada más lo terminó de pulir Mitchell y él escribió todos los diálogos también, como que hubo una cierta crítica que permitió demasiada improvisación, que yo creo que más bien ahí al contrario, o sea, yo creo que esa es de las partes eh, pues rescatables, muy rescatables de la película, porque pues creo que es precisamente esa, esa construcción del personaje, ¿no? O sea, Ofelia Medina lo hace increíblemente bien, que también es un debut cinematográfico. Ya había trabajado creo que en televisión, ¿no? Pero es su debut y luego, pues bueno, ¿no? Hace una super carrera. Bueno, no super carrera, porque luego ¿no? La ningunearon bastante, pero sí hace una carrera cinematográfica. Y, y Ofelia Medina, pues sí pone muchísimo, ¿no? De sí misma en el personaje de Patsy. A mí, al contrario, yo creo que eso se me hace bastante bueno, pero sí es esta parte, ¿no? O sea, como del estudio de caso freudiano, que digo, a mí en general, pues sí, Freud, pues, no empatizo con él en lo absoluto, ¿no? Eh, pero, pero sí lo sigue como que muy al pie de la letra, ¿no? Y yo creo que esa parte es la que, o sea, lo de la chupada del dedo, ¿no? O sea, para el complejo
de Electra, que es como el complejo de Edipo, pero al revés, ¿no? En el caso de la mujer, ¿no? O sea, crecer ahí con este apego, ¿no? Hacia el padre, y que ahí, pues sí lo traza, ¿no? O sea, también como siguiendo este mismo molde que es pues el padre ausente, aunque es encantador, obviamente súper guapo, ¿no? Es Joaquín Cordero, ¿no? Pues también era de los galanes de los años, y también pues esta figura ausente de la madre, ¿no? O sea, que se la pasa ahí como en campañas de beneficencia y quién sabe qué más cosas, la represión sexual, evidentemente, o sea, como que todo está allí, ¿no? Digo, ya la banda de los complejos de Edipo, pues aparte, ¿no? Que esa es la única parte que sí me pareció increíble, pero pero sí, o sea, como que pierde mucho en seguir necesariamente esa pauta, porque al final, pues como que puede caer como que en cierta eh, posición moralina, ¿no? De, ay, no, pues miren, cuídense, chicas, ¿no? Así como las que ven que tengan un complejo de Electra, cuídense de los hombres, o sea, como que siento que empieza a caer un poquito para allá, ¿no? Y más que nada es el tratamiento, ¿no? O sea, porque digo, evidentemente, pues, simpaticemos o no con Freud, pues hay una tendencia, ¿no? O sea, que justamente sí fija el complejo, ¿no? Entonces, eh, me parece que no debería ser tratada de esa manera, sino pues más bien, pues comprender, ¿no? O sea, porque ese es en donde la crítica justo le desafiaba a Mitchell, ¿no? O sea, es que se queda de una manera muy superficial. O sea, nos presentas un personaje que en apariencia puede ser muy complejo, porque pues o sea, no es una chica como todos, ¿no? O sea, en la época son hijos de mucha gente conservadora, pero ella no es una chica conservadora, ¿no? O sea, liberal, y además no solo es liberal, o sea, también es una chica preparada, ¿no? En la cultura, en las artes, ¿no? Aparentemente se ve que está estudiando, o si no va a estudiar, algo así, pero, o sea, de repente llega este elemento y todo lo descompone como si ya se tratara de algo muy, o sea, como si no hubiera importado en qué mujer se tratara esta situación. Y yo creo que esa es la parte que ahí sí le falló a Mitchell, ¿no? O sea, como que no aprovechó todo esto que se le había construido al personaje, ¿no? Entonces, pues sí, como que quedó a deber. Pau, Hola, buenos días. Oye, fíjate, pues eso, a mí me gustó, lo que sí me gustó fue el hecho de cómo evoluciona esta joven, lo preparada, como dices, que está, que viene de un viaje y demás, pero como que las relaciones fueron muy precipitadas, ¿no? Y todos sus amigos, todos eran así como compañeros de besos y demás. Que provocaban en ella cierto deseo, pero no lo suficiente hasta encontrar. Eso es lo que no me gustó, así como que el complejo de Electra en su máximo esplendor. sí, Y fíjate que hubiera pensado que hubiera terminado trágico después de que él la deja, que hubiera una muerte. Entonces yo estaba como que a la expectativa después de eso, pero no, ya regresa de donde viene, ¿no? De quien está realmente enamorada, que es con su padre. sí. Justo, ¿no? O sea, ya sí se iba a tomar así como al pie de la letra el complejo, ¿no? En efecto, pues cuando menos sí se hubiera construido la narrativa trágica, ¿no? O sea, que en efecto es de donde refieren estos dos complejos, ¿no? Tanto Edipo como Electra, ¿no? Refieren a las tragedias de Sófocles y pues sí, o sea, como toda tragedia, pues siempre muere alguien, ¿no? O incluso el mismo personaje protagónico. Entonces, también me parece que ahí hubo como ¿no? Como un desfase, porque pues más bien como que lo está llevando al pie de la letra en un sentido muy, muy, muy moral, ¿no? Sin necesariamente comprender pues todo, o sea, todo este acto mmm, inexorable que viene con la tragedia y que pues conduce eh, a un destino aciago, ¿no? O sea, pues, generalmente una muerte, ¿no? Es una tragedia. Entonces, sí, yo coincido mucho, o sea, creo que faltó mucho esa parte, o sea, ya sí se iba a tomar al pie de la letra cuando menos aprovechar los elementos mitológicos
la tragedia, obviamente bajados al contexto, ¿no? Y hubiera sido bastante interesante, pero sí, o sea, como que se quedó corto, ¿no? Otra crítica, pues también fueron de repente como para salvar ese tipo de cositas, ¿no? O sea, como que los diálogos súper intelectualoides, literal como les llamaron, que sí de repente abusa un poquito, no tanto, o sea, es que bueno, en Ofelia Mediana no pasa eso, pero en los demás personajes a veces un poco, ¿no? Sobre todo en los amigos. Incluso hasta en Julio Alemán, que no tendría por qué, y es que ahí también se pierde como que esta parte, ¿no? O sea, ¿de dónde viene Julio Alemán? Como que no quedó muy claro si viene como del mundo de las ventas, ¿no? Como que algo así, pero pierde, ¿no? O sea, hay un momento en el que, como dice Pau, todo sucede de manera tan precipitada, ¿no? Y ya no importó de dónde viene Ofelia, de dónde venían los amigos, ¿no? Que también eran como medios interesantes, la televisión, cosas así, de dónde viene Julio Alemán, ¿no? O sea, como para sacar provecho. En ese tipo de tragedia, todo el mundo está esperando, ¿no? Digo, el melodrama también, pero en la tragedia pues está sustentado de mejor manera. Todo el mundo está esperando a ver en qué momento, ¿no? O sea, sale la esposa, ¿no? La familia de Julio Alemán, que con excepción de cuando los vimos ahí en el carro, ¿no? Pues en ningún momento aparece, ¿no? Ahora sí que pues para jugar ahí como una tercera rueda de peligro, ¿no? Aunque no entremos ya en el género del melodrama, pero que suscite, ¿no? Así como, ay, pues en qué momento, ¿no? O sea, esta pareja va a ser descubierta, en qué momento no es que exista un castigo moral por sus actos, pero sí, bueno, un castigo, o sea, sino simplemente un momento en el que se revele el error trágico, ¿no? La amartía propia de la tragedia. Entonces, sí, como que esa parte es en donde se vio muy, muy ingenuo Nietzsche, ¿no? Bueno, quedó a deber. ¿Qué más? ¿Quién más la vio? Que lea un pedacito de la crítica que le hizo Jorge Ayala Blanco, que sí creo que fue bastante justo, porque en un inicio elogia pues ciertos valores que ya hemos mencionado aquí, pero luego sí, sí dejó muy mal parado a Nietzsche. Dice, nada más una última partecita de la que dice Jorge Ayala Blanco, la evolución del personaje era virtual, salía del ámbito sonrosado de la familia comprensiva para retornar ufanamente a él, después de un esquemático periplo con jóvenes y galanes cobardones. No había conflictos ni crisis mayores, todo era cuestión de lindas apariencias. La epidermis graciosa era la única dimensión psicológica de los personajes centrales. No era la crítica ética o moral lo que impulsaba el relato, sino una especie de nostalgia en tiempo presente, un paraíso sentimental y sexual entrevisto como boutique, la inocencia y la juventud como valores absolutos, pero fugitivos, pero lamentando desde ya la imposibilidad de recuperación y un desamparo que terminará aceptando cualquier regla ominosa del juego social. He ahí la conciencia vulnerada del cine burgués, avergonzada de sí misma, viéndose con cariño. Algo fallaba de base, la falta de perspectiva de juicio, la incapacidad artesanal para trascender las apariencias, la confusión entre la simple mostración de un hecho o una situación de auténticos y su crítica, un intento de cine aseado, sin facultad de recreación, de cuestionamiento de relaciones y costumbres. La pretendida sutileza sonaba a reflejo empobrecido. Una falsa objetividad respetuosa excluía la elección, la síntesis, el abandono de lo esencial, la impresión de la realidad, hermoseada por el ánimo extrañable, sacrificaba la búsqueda de nuevas formas expresivas y nuevos contenidos. El modelo de buena parte de lo que en adelante se llamaría abusiva y engañosamente al nuevo cine industrial ha sido establecido. Patsy, mi amor, le costó su carrera como cineasta a Manuel Michel, pero la película marcó una pauta de exigencias a los nuevos realizadores debutantes, un límite que pocos de ellos pudieron rebasar. Las películas hijas de Patsy fueron numerosas. La estética del nuevo cine acababa de cobrar su primera presa. Patsy, mi horror, no era sino la propedéutica de esa voraz corriente estética. Dar el michelazo fue desde entonces el peligro que corrían los nuevos cineastas que no alcanzaban a entender si la industria los absorbía para corromperlos o los corrompía para absorberlos.
Puede darse el michelazo en cualquier momento. Es el Peters Principle de los jóvenes realizadores, su ostentoso nivel de incapacidad. No hay leyes escritas en esa materia. El michelazo se da cuando corresponde por razones de fatalidad o cuando el cineasta se descuida, lo solicita, siente que ya llegó, etcétera. Hay quienes lo han dado desde el primer episodio tentativo de su carrera, como Jorques, Novaro, Martínez, Manuel Torres, Castañedo o Maldonado. Hay quienes espera a su primer largometraje íntegro, como El Perro Estrada, Murray, Svert, Wallerstein, Jodorowsky, Porquivi, Moctezuma, Pastor, ¿no? Y también los casos de Jorge Fons, Broido, Alfonso Arau y José Agustín. Hay quienes se apresura a darlo en su primer película industrial después de haber destacado con alguna prometedora cinta independiente, como José Luis Ibáñez, para no tener que volver sobre Jaime Humberto Hermosillo o el epónimo caso de Felipe Casals. Hubo quien lo dio a partir del segundo largometraje industrial, como Juan Guerrero, Juan Ibáñez o Alberto Isaac, y excepcionalmente habrá quien lo dé, se recupere en el cine independiente y regrese a la industria para volver a darlo como Ripstein. Menos excepcional será el caso de quienes filmarán impenitentemente películas ambiciosas sin alcanzar siquiera a dar el michelazo. Hay quien continúa combativamente en el cine independiente pensando en hacerse de un oficio que le permite imponer algún día su real valer sobre la censura, el inhibidor dispositivo industrial y las exigencias asesinas de los productores agentes del banco cinematográfico, pero todo sea por miedo al compromiso, la lista crece como bola de nieve. Cosa que afortunadamente, pues sí, pues se toma muy en serio, ¿no? O sea, esto que ya está, pues ahí como alertando Jorge Ayala Blanco, y que, pues una vez entrado Echeverría, ¿no? Al Banco Nacional Cinematográfico, pues sí se toma con mayor seriedad, se aprovecha enormemente, pues eh, aunque sí tramposa, pero esta libertad de expresión que anuncia el Echeverriato, y pues más bien Jorge Fons, Casals, Humberto Hermosillo, El Perro Estrada, ¿no? Ripstein, por supuesto, todos son directores que se toman más en serio eh, de dónde es que viene su necesidad de hacer cine y que no puede venir de lo banal. Y es que es ahí el caso de Mitchell, ¿no? O sea, es que viene como de querer replicar las formas, ¿no? O sea, como que no se siente con quién quiere quedar bien, o sea, así como con sus maestros del cine francés, o si quiere quedar bien con un público, que la película recupere dinero, o sea, como que yo creo que ese es el punto en el que está Patsy, mi amor. Digo, sí tiene un lugar especial, ¿no? Dentro de estas producciones de cinematográfica Marte, que ven que les decía, ¿no? Que es como nuestra 24 de la época y como la 24 actual, ¿no? O sea, a veces se dice, no, es que todo es bien de calidad. La realidad es que no, o sea, ya hacen muchas, ya, o sea, A24 en la actualidad justo hace ya demasiadas Pats y mi amor. Ese es el problema, ¿no? Y yo creo que también por eso Patsy Mi Amor es un gran referente para ver cómo se pueden descomponer, ¿no? Ciertas narrativas, aunque vengan con las mejores de las intenciones, ¿no? ¿Qué piensan? Dani. Sí, bueno, en cuestión por ejemplo, si es como un cine comercial o más como estilo Godard, sí, sí tiene como esa combinación. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la parte como simbólica de cuando ella tiene el sueño, ¿no? De que ella se sueña como en un vestido conservador. Antes de esa escena ya había mencionado que cuando ella se ve en el espejo ve a su abuela. Ujú. Entonces, es como que llama esa cuestión, como que, como decías, ¿no? Un poquito conservadora por parte de su familia, digo, de su mamá, de su abuela, y que ella, por ejemplo, cuando llega al ataúd y se lleva al fraile, pues ahí podemos ver que, bueno, no sé, digo, no sé si es correcta mi interpretación, pero es como que, o sea, un fraile pues está casado, ¿no? Con su Mm. carrera, con su religión, y ella pues lo lleva de la mano, entonces es como que esa parte de ella
de decir, pues es que no debería, ¿no? Estoy tomando una persona que está casada por el aspecto moralista, pero como hace rato dijiste, ¿no? O sea, el castigo, o sea, no, nunca los descubren, pero siempre, como dicen, como que las consecuencias no muy buenas es precisamente que ya no le gustaba, que pues no, o sea, que todo el tiempo él estaba como que paranoico, ¿no? De que, ay, pues es que me tengo que ir, es que el tiempo, es que, o sea, y ella era muy libre, o sea, era una mujer muy libre, entonces, pues sí, o sea, es feo como ella acaba así, o sea, vive esa experiencia y pues sí, o sea, por ese aspecto del sueño sí se me hizo como que muy, ya no tanto del cine comercial, sino como que más estilo de interpretación. Entonces Ujú, sí, como que sí, tienes razón, o sea, como que sí puede manejar esa confusión o el cine comercial por los actores que en la época eran ujú. así como de Enrique Guzmán y eso. Y, y luego mete como que esa parte como ya de interpretación, como dices tú, como freudiano. Entonces sí está como que interesante esa combinación. Gracias, Dani. Sí, es que, como dices, es confusa, ¿no? No tanto para bien, porque al final, pues vemos que sí hay mucho de este cine de la Nouvelle Vague que está tomando, que a nivel de técnica, pues lo ejecuta bien. O sea, el sueño a nivel de técnica se me hace muy bueno, ¿no? Es como esta idea de que la película no es que sea mala por la técnica, creo que a nivel de técnica está bastante bien, que es lo mismo que sucede con A24, o sea, por eso se me hace como una gran analogía, porque en efecto cumplen, ¿no? O sea, como que están revisando esta técnica de los demás, pero carece como de ese discurso propio, ¿no? Y como que de repente las intenciones van hacia un lado, hacia el otro, o sea, como es difícil como anticipar, ¿no? Realmente cuál es este mensaje que nos quiere dar el discurso del director, ¿no? No porque sea la finalidad entrever toda su intencionalidad, ¿no? O sea, pero porque sí debe de haber una claridad en el discurso, ¿no? Y ahí es en donde pues nos deja como un tanto ambiguos, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Dani. ¿Algo más que quieran comentar? Yo, ¿puedo hablar? No vi dónde está la manita. No te preocupes, sí, cuéntanos. A mí me llamó mucho la atención porque sí, el tema moral sí, me parece que yo soy del 79 y esta película es del 69, o sea, es 10 años antes. Me parece mucho este tema como la relación que tiene con los amigos, Ujú, ¿no? Como que quiere con todos, o sea, como que anda con todos y todos así muy libre hasta hacen el jueguito del popotillo, ¿no? ujú, A ver quién se va con ella, ¿no? Y todos muy tranquilos y tienen, creo, tienen un departamento que, si lo entendí bien, es como un departamento en el que todos van ahí con sus chicas o van a estar, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención, pensando pues que yo soy del 79 y a mí me llama la atención, y es 10 años antes, ¿no? Entonces no sé qué tanto éxito pudo haber tenido en taquilla, ¿no? O sea, o qué tan underground, ¿no? pues sí, no le fue muy bien, justo por eso, pues fue mal debut con Mitchell, porque creo que sí tiene otra filmografía, pero ya la verdad no se le dio muchísima, eh, pues sí, como muchísima atención, ¿no? A esta filmografía posterior, porque ya prácticamente, sí, ¿no? Él hizo puro cortometraje, o sea, ya no regresó al largometraje, y porque en efecto sí estuvo muy castigada, o sea, a diferencia de los Caifanes, o sea, fuera como por morbo, lo que fuera, o sea, la gente iba, ¿no? O sea, incluso iba nada más a ver lo de la escena de la Diana Cazadora, ¿no? Y todo eso, pero sí atendió a ver los Caifanes. Y a Patsy, mi amor, o sea, ni justo ni con estas figuras que eran Joaquín Cordero y Alemán, ¿no? Pues aún así no jaló. Y digo ahí, pues sí, Ofelia Medina lo hace muy bien, pero en efecto todavía no era tan conocida, ¿no? Entonces, pues sí, como que decían, ¿quién sale? Ofelia Medina. Y entonces la gente no iba a ver. Todavía Julissa en los Caifanes pues ya tenía cierto renombre, ¿no? Y de hecho sí se había pensado para el papel, ¿no? Que fuera Julissa,
pero, o sea, sí fue decisión, que no, o sea, no se me hace tan errónea, pero sí fue decisión de Mitchell, ¿no? O sea, decir, no, yo quiero a Ofelia Medina y en efecto, pues fue una suma de decisiones que sí costó, ¿no? A la obra. O sea, yo creo que hay temas muy interesantes respecto a la época, como ahorita apunta Luis, porque o sea, en los 60 en todo el mundo hay un despertar de la juventud, ¿no? Que se debe principalmente al cine, que se debe principalmente a la Nouvelle Vague, hay que decirlo, pero evidentemente por pues este ofuscamiento que está viviendo la juventud, como muchos otros sectores en estos años, ¿no? Clave de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pues la guerra de Vietnam, ¿no? La revolución cultural en China, digo, en este caso también la película se está filmando a meses de la tragedia del 68. Esta ya es en el verano, eso quiere decir que, o sea, sí es muy cercana ya a los primeros, pues a los primeros eventos, ¿no? Que van suscitando la tragedia, ¿no? Las tomas de protesta, lo que pasa con los estudiantes ahí en el poli, ¿no? O sea, como que todo esto, en un momento en el que en efecto pues los jóvenes están, ¿no? Abogando por estos derechos de expresión sexual, ¿no? De expresión cultural, de expresión intelectual. Entonces, mmm, pues me parece que en ese contexto, o sea, la película de Mitchell se ve como muy fresa, ¿no? O sea, justo, o sea, ese es el problema, ¿no? O sea, como que se queda en un tono muy superficial. Es distinto a cómo maneja, por ejemplo, Truffaut el poliamor, ¿no? En Jules y Jim, ¿no? Como dice ahorita Luis, o sea, aquí como que de repente sí se coló cierto sesgo medio machito, ¿no? O sea, de, ay, pues miren, esta es la que parece que les da entradas a todos, ¿no? O sea, casi como si fuera ahí Mitchell diciendo, siempre hay una así, ¿no? Entonces como que, o sea, ahí también, ¿no? Perdió, perdió con los jóvenes más de lo que pretendía ganar precisamente con esa audiencia, ¿no? Entonces, pues sí, hay representaciones, ¿no? O sea, que yo creo que o sea, no fueron tan acertadas y, y sí, es un brinco muy grande, digo, porque por ejemplo, Luis, ¿no? O sea, si tú eres del 79, eso quiere decir que ya tu juventud, ¿no? Fue en los 80s, ¿no? Entonces, sí hay un cambio radical, ¿no? De esta libertad que puede vivirse en los 60s a, por ejemplo, el regreso, ¿no? El regreso del PRIAN, ¿no? Pero sí, o sea, nuevamente y es que en el cine es en donde pesa, ¿no? O sea, los costumbrismos que regresan en los 80, porque Hollywood, ¿no? Desde inicio de los 80, después del éxito de Star Wars y otros blockbusters de comienzos de la década, se reinstaura, ¿no? Con una fuerza gigantesca y lo que empieza a hacer es que empieza a desplazar todos estos cines. Esto, por supuesto, tiene un impacto cultural, ¿no? Porque precisamente también empieza a desplazar estos movimientos de pensamiento en la juventud, ¿no? Para reinstaurar estos costumbrismos. Digo, una práctica de esto en el cine es el slasher, ¿no? En donde sí hay un castigo por la inmoralidad, ¿no? Se mueren todos, ¿no? El asesino mata a todos menos a la jovencita virgen, que es la protagonista. Entonces, también crecen distintas las juventudes de los 80. Digo, en México, pues ya sería una cuestión muy específica, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú comenzarás en efecto, ¿no? Digo, porque aquí también hay otras cuestiones, ¿no? La devaluación y demás cosas, que bueno, ¿no? También no fueron tan positivas. En el cine no fue tampoco un caso tan positivo porque pues, también mermó todo el nuevo cine mexicano que había empezado a generar una voz, ¿no? O sea, que había empezado a tener una injerencia a nivel social, ya no solo en las juventudes, ¿no? O sea, sino en toda la población. Y entonces, ay, espérenme, este, ay, espérenme.
Listo, disculpen. Bueno, entonces, pues sí es muy distinto, ¿no? Lo que se está viviendo aquí en los 80s, específicamente para el cine, porque esta neocolonización, ¿no? En la cartelera mexicana por parte de todo el contenido gringo, pues por supuesto también favorece todo este discurso conservador, ¿no? Que empieza a desplazar estos otros, ¿no? A favor del mismo. Entonces sí son, o sea, sí parecerían cambios radicales, ¿no? ¿Qué piensas, Luis? Sí, pues te digo, a mí me pareció bastante, este, no quiero decirlo, pero sí es un poco escandaloso. Pues parecería, pero incluso, o sea, dentro de ese escándalo que, o sea, en efecto sí está como parte de una intencionalidad en el director, o sea, se queda muy fresa para lo que realmente, pues, busca la juventud, o sea, incluso eh, todo lo contrario, que también ya platicamos, en Hasta el viento tiene miedo, ¿no? O sea, tan solo la escena de Kitty, esa sí es muchísimo más escandalosa, ¿no? que toda Patsy, mi amor, ¿no? O sea, ahí es como donde contrastan mucho los tratamientos. Bueno, y entiendo pues que es la onda hippie, ¿no? Tratando de reflejar y el tema francés, y parece bastante claro que es el tema freudiano, porque incluso en el bar, en donde tocan, hay así un póster de Freud, y están Sí, los cuates, hay una banda que toca, cuando se va este chico que es el que es cantante, y cuando se van al departamento en la consola, ponen una canción de ese mismo grupo y esa misma canción, ¿no? sí, Del análisis de Freud. sí, que además es la que está como el mismo leitmotiv, ¿no? La tonada ahí en más escenas de la película, esa sí es la única parte que me encantó, ¿no? Porque lo de los complejos de Edipo, pues sí es una cosa de risa loca, ¿no? Como que rozó la farsa, ¿no? Y el director, y pues, hubiera funcionado mejor ese tono en toda la película, pero pues se quedó ahí cortita. Gracias, Luis. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Todo bien? Bien, entonces, para la próxima semana vamos a terminar la cartelera de mayo con Samurai 1, Musashi Miyamoto, de Hiroshi Inagaki, que es de 1954. Es parte de una trilogía que vamos a revisar también en junio, que es parte de la colección Criterion. Y bueno, pues ya se las estaré subiendo y nos vemos aquí el próximo domingo, que es 25, ¿vale? Bien, entonces, pues muchas gracias como siempre. Vamos a dejar aquí nuestra grabación.